Bueno, si tú estuviste conectándote, la semana pasada estuvimos viendo sobre la madurez espiritual. Sin embargo, no terminamos de ver la lección y bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte. Y quiero que oremos antes de entrar en materia, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias porque podemos seguir transmitiendo cada jueves este estudio tan hermoso que tú nos has dado. Y Padre Celestial, lo ponemos en tus manos para que tú lo guíes, lo dirijas, que yo diga, que salga por mi boca lo que tú quieras que yo diga y que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo los dos primeros pasos para alcanzar la madurez espiritual y yo quiero leer otra vez el texto de donde estamos sacando los pasos para obtener la madurez espiritual. Está en Josué 1 del 2 al 4, donde dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces vimos básicamente que madurez espiritual implica que ese Cristo que llevas dentro sea formado dentro de ti, y para que eso suceda, el primer paso era salir de Egipto, salir de las cosas que ofrece el mundo, cambiar nuestra vieja naturaleza por una nueva, y eso solo recibiendo a Cristo en tu corazón. El segundo paso vimos que era recibir la ley de Dios y estuvimos analizando los rudimentos que aparecen en Hebreos. Pero hoy nos toca ver el tercer paso, son 6 pasos, y el tercer paso, en base al texto que leímos, es cruzar el Jordán. Recordemos que de toda la primera generación que salió de Egipto y que luego estuvieron vagando por el desierto, de 20 años arriba, solo entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos sí alcanzaron esa madurez espiritual. Ahora, nos encontramos con Josué, con esa orden que Dios le da de que se levantara. Moisés había muerto y ahora a él le tocaba guiar al pueblo a la tierra prometida. Pero lo primero que tenía que hacer era cruzar el Jordán. Y es curioso que la palabra Jordán tiene muchos significados, pero entre ellos están el de descender, derribar, desarmar, deshacer. Cruzar el Jordán implicaba dejar atrás el desierto, dejar atrás esa vida pasada que tenían, y para nosotros cruzar ese Jordán implica hacer paz con nuestro pasado para luego entrar y tomar posesión de la tierra que Satanás en este caso nos ha estado robando. Y para poder hacer paz con nuestro pasado es de suma importancia el perdón. Perdonar a los demás es algo muy importante, porque si no crece una amargura en tu corazón y Satanás tiene más derechos legales sobre tu vida. No vas a poder conquistar tu tierra o robarle a Satanás tu tierra si tú primero no perdonas. Con eso tú desarmas al enemigo, que es un significado que vimos de Jordán. Entonces, cuando tú guardas amargura en tu corazón, cuando tú no perdonas, vean lo que dice Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Tristemente, la primera generación que salió de Egipto tenía mentalidad de esclavos, pero también estaban muy amargados. Se tiraban unos a otros, le tiraban a sus líderes espirituales, y bueno, no había paz en sus corazones, no habían
pedido perdón realmente, ni habían perdonado. En fin, había amargura y eso hizo que muchos también se contaminaran. Entonces vemos que cuando tú te humillas, cuando tú pides perdón, te estás humillando, que implica también un significado que tiene el Jordán, que es de descender. Descender significa humillarse, y cuando tú pides perdón, te estás humillando. Entonces, hacer paz con nuestro pasado es de suma importancia para poder seguir avanzando. El apóstol Pablo, sabemos que era un perseguidor de cristianos, mandó encarcelar a muchos fueron apedreados, entre ellos Esteban, y él dio esa autorización. En fin, él estaba muy mal. Sin embargo, vemos en Filipenses capítulo 3, del 13 al 14, lo siguiente. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Te imaginas que el apóstol Pablo no hubiera aceptado el perdón de sus pecados a través de Jesucristo? ¿Cómo estaría él? ¿Seguiría viviendo con culpa? ¿Seguiría viviendo en su pasado sin tener esa victoria, sin haber alcanzado todo lo que alcanzó? Él decidió ya no dar marcha atrás, ya no poner su mirada en las cosas del pasado, sino mantener su mirada hacia adelante, hacia la meta, hacia lo que venía. Y tú y yo bien haríamos en hacer esto. Hagan de cuenta que toda esta pandemia que hemos estado viviendo es ese desierto que hemos cruzado, que bueno, más adelante vamos a ver otro tipo de desierto que tenemos que enfrentar como hijos de Dios. Sin embargo, ahorita hay que levantarnos y seguir adelante. Yo sé que ha habido muchas pérdidas en tu familia, tal vez seres queridos, hermanos en la fe que han partido con el Señor, pero tenemos que levantarnos, cruzar ese Jordán y seguir adelante. Cruzar ese Jordán, aunque no entendamos muchas cosas, pero seguir hacia adelante y conquistar esa tierra que Dios ya nos ha prometido, que simboliza aferrarnos o agarrarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entendemos entonces que para poder alcanzar madurez espiritual, ya vimos que lo primero era salir de Egipto, lo estamos comparando con el pueblo de Israel, salieron de Egipto. Lo segundo es cruzar ese desierto, pero en ese desierto Dios les dio leyes, les dio estatutos, y esas leyes, básicamente toda la ley se encierra en 2 grandes mandamientos que bien haríamos en cumplir, y también tener muy claros los rudimentos. El tercer paso, como lo acabamos de ver, es cruzar el Jordán, que simboliza hacer paz con nuestro pasado, hacer sanidad interior para poder enfrentar lo que viene. El cuarto paso es pisar el mar. En el contexto que leímos de Josué 1, viene invertido, o sea, no estoy poniendo el orden exacto como viene en ese texto, pero una de las fronteras del territorio que iban a adquirir era el mar. Y pisar el mar para nosotros simboliza todas las cosas que podemos ver en el Nuevo Testamento que pasaron en el mar. Y bueno, no solo en el Nuevo Testamento, cuando los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué necesitamos para cruzar ese Mar Rojo? Ese Mar Rojo representaba, como quien dice, una prueba grande en sus vidas, porque el enemigo venía detrás. Ellos tenían que depositar su confianza en Dios y saber que aunque no haya puerta abierta, no sabían para dónde ir, Dios siempre va a abrir una puerta para que su pueblo siga hacia adelante. Y necesitamos entender eso, debemos de confiar en Dios. En medio de situaciones difíciles, tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que saber, aunque aparentemente no hay puerta abierta, Dios va a abrir una puerta, pero tienes que confiar en Él para que tú puedas seguir
adelante. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre tiene una salida, pero tenemos que confiar en Él y estar conectados con Él para que Él nos muestre, esa salida. Vemos también que Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba dormido en la barca? Se levanta una tempestad y entonces vemos que lo despiertan y Jesús calma la tempestad. Entonces, en medio de una tormenta, en medio de la aflicción, tenemos que aprender a descansar en el Señor, como lo hizo Jesús ahí estando en la barca. Tenemos que aprender a mantener esa paz. Una persona con madurez espiritual ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a mantenerse en paz en medio de la tormenta. Otro ejemplo fue cuando vemos a Jesús caminando sobre el agua y Pedro le dice, ¿sabes qué? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos que Jesús le dijo, órale, ven. Y él salió de la barca y dio unos pasos. Sin embargo, empezó a hundirse porque desvió su mirada, dejó de ver a Jesús y empezó a ver las circunstancias que le estaban rodeando, que en este caso era ese viento contrario que había y las olas que estaban incrementándose. Entonces tenemos que mantener siempre nuestra mirada en el Señor y no en las circunstancias que nos rodean. Vemos también que en el mar Jesús hizo varias pescas milagrosas, pero una de ellas fue cuando recién llamó a Pedro. En esa ocasión, después del milagro que hubo de la pesca milagrosa, le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Y entonces vemos que esto a nosotros nos enseña que todos de alguna manera somos pescadores de hombres. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ir y dar el evangelio. Una persona madura en Cristo sabe que esta responsabilidad es de todos. No solo es una responsabilidad de los pastores hacer el llamado para que la gente reciba a Cristo, sino al contrario. Es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y los que tienen madurez espiritual entienden que es un mandato de Dios, ir y dar el evangelio, las buenas nuevas. Otra cosa que vemos es que Pedro, por esa pesca milagrosa que hubo, él se sentía indigno, porque cuando Jesús le dijo, te haré pescador de hombres, él decía, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces, a veces Dios... Más bien, no a veces, siempre Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y cuando tú tienes madurez espiritual, tú atiendes a ese llamado. Sin embargo, muchos de nosotros, y digo de nosotros porque yo me incluyo, yo me acuerdo cómo me opuse al llamado que Dios me había dado de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque yo me sentía como Pedro, me sentía indigna, me sentía chiquita, pero cuando alcanzas la madurez espiritual, bueno, que nunca vamos a ser totalmente maduros hasta la venida de Cristo, hasta la segunda venida, pero cuando tú vas creciendo, te vas dando cuenta que si Él te está llamando, Él sabe en qué le has regado, sabe y conoce perfectamente tus debilidades, sabe que te vas a equivocar, pero con todo tenemos que estar dispuestos a servirle donde Él quiera que le sirvamos y cuando Él quiera que le sirvamos. Entonces, en este caso, tenemos que entender
que cuando nosotros nos llama y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, vean lo que dice Zacarías 3:4. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sin embargo, pasa algo increíble. En el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, tú pasas a ser de criatura de Dios, pasas a ser un hijo o hija de Dios. Y en ese momento tus ropas son diferentes, tus ropas espirituales son diferentes. Ya no tienes esas vestiduras de pecado, sino tienes ahora unas vestiduras, dice aquí, de gala. Pero más que eso, tienes unas vestiduras reales. Tristemente, cuando tú no te sientes perdonado o perdonada, cuando te sigues sintiendo indigna a pesar de que ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú no te conduces como lo que eres. ¿Qué eres? Una hija o un hijo de Dios. Y es importante que para reflejar esa madurez espiritual, necesitamos vestirnos de esas vestiduras reales. Necesitamos caminar con la cabeza levantada, pero no de soberbia, sino de saber quiénes somos en Cristo. Somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Dios te manda a hacer algo, tú tienes que saber que no vayas en tus fuerzas, tienes que saber que el Señor va contigo, que el Señor te va a respaldar y aunque le hayas fallado, basta con que te pongas a cuentas con Él. Para Él es un borrón y cuenta nueva, pero tenemos que aprender a conducirnos de la manera correcta. Pisar el mar entonces implica todo esto que les acabo de decir, pero básicamente es tomar esa posición que tú tienes como hijo o hija de Dios, caminar sobre las aguas haciendo cosas que nadie ha hecho, tomado de la mano del Señor, poniendo tu mirada siempre en el Señor y no en las circunstancias. El quinto paso para poder obtener madurez espiritual es pisar el desierto. Les digo que yo alterné como viene en la cita que leímos al principio. Pisar el desierto, este desierto es un desierto diferente al desierto que enfrentas cuando sales de Egipto. Este desierto representan pruebas que a lo largo de tu vida como hijo de Dios vas a tener que pasar. Estas pruebas a veces no nos gusta, obviamente, pero ¿qué es lo que prueba Dios en nuestras vidas? Nuestra fe. Sin lugar a dudas, yo creo que esta pandemia ha sacado lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Para muchos ha sido un tremendo desierto y tenemos que saber que las pruebas son para crecer, para madurar y sobre todo para probar nuestra fe. Y hoy voy a hablar un poquito de una prueba en lo económico. Hemos visto que a muchos económicamente les ha estado yendo mal, muchos han perdido sus negocios, otros sus trabajos, otros pues con trabajos están juntando para poder vivir y venden o hacen lo que puedan para conseguir ese dinero. Y Dios a veces nos prueba en esa área porque la finalidad es de que aprendamos a tener contentamiento, tengamos mucho o tengamos poco. El apóstol Pablo, vean lo que dice en Filipenses 4, del 12 al 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, vemos que tener contentamiento no es algo con lo que tú naces, es algo que tienes que aprender. ¿Y sabes dónde aprendes eso?
cuando pasas por la prueba de lo económico. Ahí es donde Dios prueba tu corazón, ahí es donde realmente Dios dice, a ver de qué estás hecho, a ver si realmente confías en mí, a ver si realmente estás contento con lo mucho o lo poco que yo te estoy dando. Entonces tenemos que aprender, ese desierto es pisar y aprender a confiar en Dios, a tener nuestra sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. Ahora, cuando yo oigo la palabra desierto, yo me imagino que es una prueba, pero también un desierto, Dios a veces, cuando es prueba, Dios te mete en ese desierto. Si se acuerdan, después de que fue bautizado Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, cuando descendió el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se posó sobre su cabeza, dice en Mateo 4 que Dios, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y después de 40 días y 40 noches de no haber probado alimento, lógico, su carne, porque venía en calidad de humano, tenía hambre. Entonces dice que vino el tentador y lo vino a tentar. Y vemos ahí que Satanás empieza a meterle pensamientos negativos. De ahí la importancia que en ese desierto de prueba tú pongas toda tu confianza en Dios y te metas a estudiar más que nunca la palabra de Dios. Sin embargo, a veces nosotros nos podemos meter en un desierto. Y el mejor ejemplo que encuentro de esto es a Elías. Elías se metió solito a un desierto, pero quiero que lo analicemos. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 en adelante. Vamos a irlo leyendo y se los voy explicando. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Quiero que vean cómo Jezabel, usada por Satanás, porque fue un instrumento tal cual de Satanás, mandó un mensajero para amenazar a Elías. Recordemos que un capítulo anterior, Elías había destruido a más de 450 profetas de Baal y otros profetas, y había tenido una gran victoria. Es impresionante ver cómo después de una victoria, Satanás no está conforme y lo que quiere es tumbarte. Yo me he dado cuenta de muchos pastores, cuando comparten, les pasa como que el síndrome de domingo. A mí me pasa el síndrome de cada vez que comparto un tema y me lo graban. ¿Por qué? Porque tú estás compartiendo, estás echándole ganas, y luego bajas y empiezas a sentirte mal, empiezas a decir, ¿qué herejías dije? ¿Qué tonterías dije? ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? Y si tú le das cabida al enemigo con pensamientos negativos, te pueden hundir. Y siempre le decimos el síndrome de domingo después de que comparten los pastores. ¿Por qué? Porque Satanás se aprovecha de ese cansancio espiritual que tienes, porque cada que compartes es como ir a la guerra. Entonces espiritualmente te cansas. Y cuando terminas, acabas bien cansado, como si hubieras corrido casi un maratón, ¿no? Pero Satanás sabe, acuérdense que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces sabe el momento exacto para meterte, para infundirte miedo, para meterte pensamientos negativos. Y si tú le das cuerda a esos pensamientos negativos te llevan a la depresión. Y fue lo que le pasó al profeta Elías. Si seguimos leyendo, dice, viendo pues el peligro, oye, Dios lo había guardado de todo, o sea, lo había
apartado, refugiado en un arroyo, lo había alimentado y todo. Dios lo había protegido, pero ahorita le hizo caso a ese mensajero que mandó Jezabel y sintió miedo. Entonces dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El primer síntoma de la depresión es que te aíslas, quieres estar solo, quieres estar sola, no quieres que nadie esté contigo. Y luego dice verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Aquí vemos que hay niveles de depresión. Esto creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero bueno, nunca es lo suficientemente importante mencionarlo, porque tal vez hay personas que están pasando en estos tiempos tan difíciles por una depresión. Entonces vemos que lo primero es que te aíslas y luego tú solito te vas por un desierto. Elías dice que se metió a ese desierto. ¿Qué hay en un desierto? Sobre todo hay escasez de agua, hay animales y los pocos animales que hay son escorpiones, tarántulas, serpientes, figuras de demonios. Cuando tú te metes a un desierto, tú estás permitiendo que Satanás, que demonios te estén afligiendo en tu mente con pensamientos negativos. Eso es cuando tú le das lugar al enemigo. Y luego dice que deseaba morirse. Les decía que hay niveles de depresión. Hay personas, les platiqué, creo que fue la vez antepasada, como yo después de que fui a visitar a mi mamá, fui con mi hija y ahí me deprimí. Y ahí yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Mejor ya llévame. Me sentí así como Elías, ¿no? Como diciendo, ya qué caso tiene, mejor ya llévame, todo lo estoy haciendo mal. Pero vemos que Dios me ayudó y me levantó. Entonces vemos que aquí lo primero es que una persona que cae en depresión, unos quieren, así como yo estaba, pues Señor, ya llévame, ¿no? Pero hay una depresión más fuerte en donde ya están pensando en el suicidio. Y algo más fuerte es cuando ya lo llevan a cabo. Entonces, yo no sé en qué etapa estés y si tú estés en depresión. Sin embargo, es importante entender que los pasos que vamos a ver después que hizo Elías para poder salir de esa depresión. Entonces vemos que dice que deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Uno de los síntomas también de la depresión es que anhelas dormirte todo el tiempo. Es una manera de evadir la realidad. Solo quieres dormir, no quieres estar pensando en lo que estás viviendo porque es algo doloroso lo que estás viviendo. Y luego dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Aquí más adelante vamos a seguirlo leyendo y ahorita les explico. Dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, el ángel de Jehová, acuérdense que es Jesucristo. Y la segunda vez lo volvió a tocar y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Y ahorita seguimos leyendo. Uno de los síntomas también que hay cuando caes en depresión, a algunos les pasa que no quieren comer nada y a otros les pasa todo lo contrario, que comen en exceso como para sentirse mejor. El punto es que cuando caemos en depresión lo que menos queremos es leer la palabra.
Y la Biblia nos dice en Mateo 4:4, es que Jesús le dice a Satanás cuando lo estuvo tentando, no, porque el Satanás le dijo, ay, pues eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que algo muy importante cuando tú caes en depresión, cuando tú estás en ese desierto, es buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar vida. Y vemos después que él, la segunda vez, le dice el ángel de Jehová, que es Jesucristo, levántate, o sea, haz un esfuerzo y come. En este caso, haz un esfuerzo y búscame en mi palabra. Y le dice otra cosa, le dice, porque largo camino te resta. Al decirle largo camino te resta, le estaba diciendo, oye, no es tiempo de morir, es tiempo de seguir adelante porque hay muchas cosas por hacer todavía. Cuando tú te metes a la palabra de Dios y tú la lees, Dios puede darte una revelación en su palabra. A eso se le dice rema. Cuando tú estás leyendo y de repente te brinca un versículo que sabes que es Dios hablándote. No es como cuando vienes a la congregación y el pastor está hablando y de repente dice algo y tú volteas a ver como diciendo, ay, esa le cayó como dedo, como anillo al dedo a fulanito, a fulanita, ¿no? Y aquí, bueno, ahorita por la sana distancia no se pueden codear, pero cuántas veces a veces se codean y como diciendo, ahí te hablan, ¿no? Cuando tú lees la Biblia y Dios te habla y te da un rema, es Dios hablándote a ti directamente y tú sabes que no es para alguien más, es para ti. Y aquí el rema, digámoslo así, que le dio Jesucristo, el ángel de Jehová, fue porque largo camino te resta. Y hoy Dios te está diciendo esto. Muchos están muriendo, pero si tú sigues con vida es porque hay un propósito todavía, porque hay cosas que todavía tienes que hacer, no es tiempo de morir. Entonces tenemos que entender que pisar el desierto implica dejarnos ayudar cuando estemos en pruebas o cuando tú solito te metiste en un desierto, tenemos que dejarnos ayudar porque a veces no es fácil seguir adelante. En segundo lugar, te tienes que levantar y creerle a Dios, levantar y buscar un rema en la palabra de Dios. Implica también no quedarte postrado. Elías, después de recibir ese rema, ese levántate porque largo camino te resta, si seguimos leyendo, dice el versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, esa comida espiritual que recibió, porque no fue la física la que lo ayudó a caminar 40 días y 40 noches sin comer, fue esas palabras, ese rema que le dio el Señor, que lo impulsó a buscar más a Dios. Entonces, cuando tú estés postrado, que no quieres saber nada, cuando tú te metiste en un desierto o estás pasando por una etapa difícil, estás en prueba, lo que tienes que hacer es no quedarte postrado, levantarte y seguir adelante, porque hay mucho por hacer todavía. Y dice la Biblia, aunque hayas caído 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si se fijan, es decisión tuya. Cada vez que Jesús decía, levántate, el primer paso lo tienes que dar tú. Es tú tomar esa decisión de un cambio en tu vida. Dios puede hacer milagros y todo, pero Él necesita de tu permiso. Él necesita ver un esfuerzo de tu parte. Él necesita ver que tú pones tu 100 para Él dar después lo que su 100 también. Entonces vemos que aquí Él decidió levantarse con esa palabra, siguió adelante y fue a buscar al monte de Horeb, que es el monte
de Dios. Entonces, necesitamos buscar con todo nuestro corazón al Señor. Hay un pasaje que a mí en lo personal me gusta mucho, que viene en Isaías 41 del 17 al 18, que dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Pon tu confianza en el Señor, porque Él está contigo. Él va a derramar bendición sobre tu vida. Tú búscalo, haz lo que tengas que hacer, levántate, esfuérzate, haz lo que tengas que hacer y espera en Dios, porque Dios va a hacer lo demás. Entonces eso involucra pisar el desierto. Y el sexto paso y el último es pisar el gran río Éufrates. Es curioso ver cómo solo de todos los reyes que tuvo Israel, solo hubo 2 que alcanzaron su territorio hasta el río Éufrates. Ahora recordemos que David era un guerrero. David conquistó la tierra, él llegó hasta el Éufrates, él conquistó todo ese territorio que Dios les había prometido a Israel. Y vemos que después se lo cede a Salomón. Salomón era un hombre de paz. Él no fue a la guerra como David, él no derramó sangre como había derramado David, su padre. Sin embargo, él construyó el templo que Dios, que David le quería hacer, pero por haber derramado tanta sangre, lo construyó o lo edificó Salomón. Pero vean cómo dice Primera de Crónicas 18:3. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamat, yéndose a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Entonces, la palabra Éufrates es muy importante, porque yo creo que es el que la gente tiene que notar en tu vida, que tú estás pisando el Éufrates, vamos a decirlo así. Éufrates significa abrirse paso, correr, producir, retoñar, llevar fruto, crecer, fructificar. Y esto me encanta porque básicamente una persona madura en Cristo, ya vimos que es cuando ese Cristo que llevas dentro da fruto. O sea, la gente lo tiene que ver, pero no solo eso, tú tienes que conducirte como hijo de Dios, reflejando a Cristo, te vea la gente o no te vea. Y ya para concluir, quiero mencionarles un sueño que tuve hoy en la mañana, que fue el que me despertó, y me quedé pensando en ese sueño, y yo siento que lo puedo meter en esta parte. Soñé que un joven estaba haciéndose cargo de un camión que daba comida. O sea, vende esos camiones que luego los adaptan para hacer, es como un restaurante móvil, y ya venden alimento en esos camiones. Y este joven estaba preparando la comida para luego venderla, y estaba haciendo como una masa que le costó mucho trabajo hacerla. Y ya que la había terminado de hacerla, tenía en la mano la masa para después con ella hacer muchas cosas. No sé de qué era el camión, de qué clase de comida, pero esa masa representaba la base para hacer todas las cosas que él hacía. Y ya que la tenía hecha después, porque era elaborado hacer esa masa, se le cae al piso. Y entonces él la levanta, se le queda viendo, hace una mueca y dijo, bueno, y en su mente estaba pensando, no, yo tengo que hacer lo correcto, está lo del COVID, yo no puedo darle esta masa a la gente que va a comprar, y la tira a la basura y vuelve a hacer una nueva masa. Pero él no sabía que el dueño, porque él no era el dueño de ese camión de alimentos, el dueño del camión había puesto una cámara.
Y el dueño había visto lo que él estaba haciendo y se quedó muy sorprendido. Y dijo, este chavo es íntegro, este chavo de veras está haciendo lo correcto y por eso le voy a aumentar el sueldo. Entonces, en eso ya me desperté y me quedé pensando en ese sueño. Y yo creo que cuando tú tienes madurez espiritual, o a eso hay que llegar, tú eres íntegro en toda tu manera de andar. Tú reflejas a Cristo y das fruto de que eres hijo de Dios, estando la gente presente o aunque no esté presente. Tú haces lo correcto ante los ojos de Dios, no de los hombres. Tú sabes que en todo momento Dios te está viendo y lo que hagas tiene que ser para agradarle a Dios, no al hombre. Entonces, una persona con madurez espiritual va a dar fruto, pero lo va a dar aunque lo vean o no lo vean, porque sabe que al que le tiene que agradar es a Dios y busca por todos los lados agradarle a Dios. Nos falta mucho, yo lo sé, pero tenemos que esforzarnos, conectarnos con el Señor, porque separados del Señor, dice la Biblia, no podemos hacer nada. Entonces es bien importante que nosotros pongamos de nuestra parte buscando al Señor. Con esto concluyo. En Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí terminamos este tema de la madurez espiritual. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida y bueno, es a lo que le tenemos que tirar. Necesitamos dar fruto y yo sé que uno de los frutos más difíciles es el de la templanza, que se traduce como dominio propio. Y el dominio propio es cuando tú en medio de cualquier circunstancia sabes poner paz, o sea, buscas esa paz, sabes controlarte, cuentas hasta 1000 si es necesario y no te enojas. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice también que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos. Entonces, tenemos que reflejar esa madurez con nuestras acciones, tenemos que reflejar esa madurez con lo que decimos y con lo que pensamos. Esté la gente presente o no esté presente. Y bueno, con eso concluimos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Te pedimos que tú nos ayudes a buscar esa madurez espiritual, que realmente podamos reflejarte a ti, haya gente presente o no haya gente presente, que realmente busquemos hacer tu voluntad y no la nuestra, y en todo lo que emprendamos que sea para darte la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo, te rogamos que podamos conocerte cada día más en tu presencia, porque es ahí en tu presencia donde tú nos revelas lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos las gracias por todo lo que tú nos das. Queremos aprender, Señor, si aún no lo hemos aprendido, a tener contentamiento, tengamos mucho, tengamos poco. Y Señor, gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, nunca nos has dejado, siempre nos has guardado en el hueco de tu mano, nos has provisto de todo, Señor, y nunca, 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 nunca nos has dejado. Porque tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Gracias, mi Dios, por este tiempo y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Si tú es la primera vez que escuchas un video, una conferencia así, tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas conmigo esta sencilla oración para que lo invites a morar en tu vida, en tu corazón. Dile: Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a pagar un castigo que yo me merecía por pecador, por pecadora, Señor. Tú conoces mis pecados, tú sabes en qué te he fallado. Yo te pido que hoy me perdones todos mis pecados. Gracias porque en esa cruz derramaste tu sangre para perdonarme de todos mis pecados. Y hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú
tú entres y dirijas mi vida. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y Señor, gracias porque yo sé que tú estás ahora conmigo y nunca me vas a dejar. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que has pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios y ahora ya estás listo para buscar esa madurez espiritual en tu vida. Gracias por todo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.